comenzamos entonces con esta enseñanza sobre la selección de los 12 discípulos. Tenemos 3 pasajes y como les dije, mis hermanos y hermanas, vamos a estar en estos pasajes y quiero que compartamos, que hablemos, que interactuemos, que hablemos con el pasaje y que el Señor nos hable a través de ellos. El primer pasaje se encuentra en Marcos 6, de los versículos, Marcos 6 es ese ahí. Marcos 3. Marcos 3, perdón, sí. Del 13 al Marcos 3, 19. de los versículos del 13 al 19. Ese es el primer pasaje. El segundo está en Lucas 6, del 12 al 16, y el tercero está en Mateo 10, del 1 al 4. Siempre tenemos aquí los pasajes puestos. Marcos, vamos a Marcos. Marcos dice, Marcos 3, del 13 al 19, dice así. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y a Judas Iscariote, al que le entregó. Por favor, Trini, léeme este pasaje. Aquí está ya en la pantalla. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Continúa. Lucas 6, del 12 al 10. Ahí sigue, ahí está en la pantalla. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacob y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. El siguiente pasaje que lo encontramos aquí está en Mateo, y quiero que me lo lea, y si tiene ya abierto el micrófono, pues hermana Miriam, por favor. Ahí está en la pantalla. No tiene abierto su micrófono, hermana Miriam. Ay, perdón. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Continúo? Sí, continúa. Ahí está en la pantalla. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo el hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Son 3 pasajes paralelos de los evangelios sinópticos, como se les conoce. Y ya vimos que algunas de las cosas que tienen estos pasajes son muy similares. Unas obvian algunos detalles, otras son los mismos y otras tienen otros detalles. Pero eso es lo maravilloso de estos evangelios sinópticos, que uno nos da un detalle y el otro nos da otro para que podamos tener el cuadro completo. Pero vamos entonces a ver aquí algunas cosas y quiero que usemos la observación como se dice cuando nos enseñan cuando estudiamos algunos datos importantes. Entonces vamos a empezar con algunas preguntas, mis hermanas. ¿Qué hizo Jesús antes de elegir a los 12 apóstoles?
Hay por lo menos dos pasajes de eso que nos dice qué fue lo que Jesús hizo antes de escoger a estos 12 hombres que estarían con él en este ministerio. Orar, hermana. Orar, así es. Dice que él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. Qué tremendo ejemplo recibimos nosotros aquí a través de Jesús. Antes de empezar su ministerio, antes de escoger a esos hombres que iban a ayudarle en esta obra, él se puso a orar. Siendo Jesús Dios, podríamos pensar que no necesitaba de hacerlo, pero qué maravilloso este ejemplo que él nota, que para una obra tan grande, él oró al Padre. Y fíjense lo que el detalle que el pasaje nos dice, que pasó la noche orando a Dios. Es que era importante que él tuviera la dirección de Dios para escoger a estos hombres, porque estos hombres no eran cualquier clase de hombre, eran los hombres que iban a andar con él, compartiendo el evangelio, con quienes iba a pasar. ¿Cuántos años pasó con ellos? 3 años. 3 años pasó con ellos. Como dicen hoy, 24/7. Ahí estos hombres conocieron quién era Jesús en diferentes circunstancias, cómo comía, cómo hablaba. Y él también los fue conociendo. Ya los conocía porque era Dios, pero pudo ver sus reacciones en diferentes circunstancias. Entonces, es importante. Esto nos enseña, de una vez vamos a ir aprendiendo. Esto nos enseña que antes de decidir hacer algo o de escoger gente, por ejemplo, muchas de nosotras somos líderes, que tenemos que escoger gente para nuestros ministerios, para que nos acompañen en el ministerio, para que estén juntos con nosotros, debemos de orar. Y no solamente agarrar a aquella hermana que me cae bien, con la que yo puedo relacionarme bien. Ah, no, ella me cae bien, ella es mi amiga, a esta voy a escoger. Puede ser que no sea la persona que Dios quiere. Así que antes de cualquier cosa que emprendamos, antes de cualquier ministerio, porque aquí estamos hablando de ministerio que vayamos a hacer, pidámosle a Dios que nos dirija a quién vamos a escoger. Así, la equivocación no va a tener cabida, porque va a ser Dios dirigiéndonos a qué persona vamos a tener junto a nosotros para que nos ayude en una tarea encomendada por Dios. Así que este es un ejemplo muy grande que Dios nos da. Sigamos entonces. Vamos a observar el pasaje aquí. ¿Qué más pasa en estos pasajes? Cada una de ustedes, si quiere, agarre un pasaje definido y vea qué cosas pasan antes de que él decida llamar a estos hombres. Veamos los pasajes, hermanas. Y también las que están ahí con nosotros, si ven algo, díganlo. Vamos a tratar de verlo aquí. Y ahí también tengo a Trini que me puede decir, dijeron esto. Observemos los pasajes. Como les digo, cada una puede agarrar un pasaje definido y decir, y esto. Hermanas, ¿estamos ahí? Estamos aquí. ¿Qué más vemos en estos pasajes? Que Jesús hace antes, en el tiempo este que está ya escogiendo, que está haciendo la selección de sus discípulos. ¿Qué hay ahí de interesante? En el verso 13, a la parte B del 13 o al final, hay un detalle bien interesante, importante también. Dice, y escogió a 12 de ellos, estamos en Lucas 6:13. Está bien. Venga, díganme el pasaje de donde están viendo el detalle. Muy bien. Estoy en Lucas 6:13, donde dice, a los cuales también llamó apóstoles. O sea, el Señor mismo les da el nombre, les da el título, el privilegio
de ser apóstoles. ¿A quiénes? A esos que antes, por los cuales había orado, por los que había llamado personalmente, a los que se había dirigido a ellos personalmente, a esos también el Señor les llamó apóstoles. Apóstol. Muy bien, excelente. Gracias, Sonia. Vamos a los otros pasajes. ¿Quién vio los otros pasajes antes de este? Este es un detalle interesante que sí, ahí está. Él fue el que les dio nombre de apóstoles. ¿Qué más hay? Miremos el pasaje que está en Marcos. En Marcos 3, en el versículo 14, que dice estableció a 12 y luego dice ¿para qué? Para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. O sea, de una vez, ¿verdad? Ya él tenía en mente la misión Que para iba que a él los pasar. escogía. Ajá. Ajá. Entonces ha habido varias cosas aquí que él dice. Y llamó así a los que él quiso. Uno de nuestros pasajes dice que él llamó a los que él quiso después de haber sido dirigido por el Señor. Y estos vinieron a él, o sea, estos obedecieron. Una de las cosas que dice uno de los pasajes ahí es que ellos obedecieron, ellos se movieron también. Cuando fueron escogiendo su nombre, vinieron. También dice que estableció a 12, como nos decía nuestra hermana aquí, Trini, y lo llamó a sus discípulos y en los cuales también llamó apóstoles. Ahí hay algunos de los detalles, ya, pero hay otros más que Trini ya empezó a decirnos. ¿Para qué los eligió? Trini, tú ya dijiste algunas cosas ahí. Ese llamado fue para, según nos lo dice el capítulo 3 de De Marcos. Marcos. Ajá. Para predicar, hermana. Sí, los llamó para predicar. Esa es Ajá. una de las cosas. Pero hay otras cosas antes que, Primero mira, los llamó para que estuvieran con él. A mí me llama mucho la atención eso porque la exacto. intimidad con Jesús, ¿verdad? Era necesario. Eso es una de las cosas. Hermanas, yo quiero que cuando veamos el texto, veamos esos detallitos, que siempre vamos con las cosas que son como que ya escuchamos, que ya alguien nos dijo, pero hay detalles en la palabra que no debemos de pasar por alto. Y es bien importante esto, que Jesús los llamó para que estuvieran con él. ¿Ustedes no creen que Jesús podría haber hecho ese ministerio él solo? Claro que Claro sí, que sí. claro que sí, tenía todo el poder, era Dios, pero podemos ver la necesidad de que el ministerio no se hace solo. Jesús tuvo con él por lo menos estos 12 hombres para que estuvieran con él. Esa es la necesidad. Todos los seres humanos necesitamos estar con alguien. Dígame si no. Claro. Hay algunas personas que les gustan ser de veras, definitivamente llaneros solitarios, pero son pocas. Y podemos ver cómo se desarrollan su carácter, su manera de hacer las cosas, pero la mayoría de nosotros necesitamos gente para que esté con nosotros, para que esté a la par nuestra. Aún esas personas que son tan tímidas, que son que se aíslan, por lo menos necesitan a una persona con la que ellos se han conectado y esa otra persona tiene lo que esa persona necesita. Así que así Jesús necesitaba estar rodeado de estas personas. Y era parte de su plan, era parte del propósito, tener hombres a quien él les transmitiera lo que venía para adelante para toda la humanidad. Así que la necesidad de Jesús era tener a estos cerca. Con ellos comía, con ellos quizás platicaba de algunas cosas interesantes, les contaba, les hablaba de Dios, les mostraba todo lo que venía, se reía con ellos, celebraba con ellos. Es tan importante tener a personas cerca, hermanas, porque todos tenemos necesidades de ser escuchados, de reírnos juntos con alguien, de orar con alguien, de simplemente reír, hablar,
tomarse una tacita de café, comer, pero es bien importante que Jesús escoge a estas personas para que estén con él. También dice que, Almi, sí, dime. me llama mucho la atención ver que pasamos muy por alto esta expresión que dice en el verso 17, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano y en compañía de sus discípulos y de una gran multitud. Mm, Comenzó el ministerio en el corazón y en la mente de los 12 a los que él llamó. mm, Ahí comenzó él primero, porque en el verso 20 dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos, mucha gente venía a escucharlo, mucha gente venía a ser sanados por él y los rodeaban. Pero el sermón de las bienaventuranzas, ujú, este sermón tan profundo y tan importante, dice que alzó sus ojos hacia ellos y decía, bienaventurados vosotros los pobres. O sea, era intencional el trato y la enseñanza que con estos 12 comenzó a tener. ujú. Este trato de uno a Tonia, ¿en qué pasaje estás? Perdóname, ¿estás uno. en Lucas? En Lucas 6, yo me quedé en Lucas 6, desde el En- 17, Ajá, donde sí. que descendió con ellos. Y luego en el 20 dice, alzando los ojos hacia sus discípulos. Sí. Entonces, eso me llama la atención. Ese trato de uno a uno, el trato, el comienzo de ese ministerio, de ese impacto en la mente y en el corazón de aquellos a los que él había llamado primero, a esos 12 a los que llamó por nombre, a ellos comenzó a tener esa vivencia. Hay un dicho muy popular en Guatemala que dice, si quieres conocer a aquel, vive con él. Y no hay mejor manera de conocer a una persona que vivir con ella, porque se puede identificar en todos los aspectos de su vida, ¿verdad? Y así verdaderamente poder conocer. Eso me llamó la atención. Gracias, sí. ¿Qué detalle más importante? Pues mira, qué bueno. La alumna aquí superó a la maestra. No había visto ese detalle. Bueno, yo me enfoqué en el pasaje, tú te fuiste hasta allá, las bienaventuranzas, pero qué buenísimo. Es un buen detalle, muy buen detalle. Gracias, Sonia. Muy bien. También, pues, nuestra hermana Dilia nos dijo que nos había para enviarlos a predicar. El llamado fue para prepararlos, para enviarlos a predicar. No los envió inmediatamente. Tuvo que haber pasado un tiempo y un tiempo de mucha enseñanza. Y hermanas, este llamado, como les dije al inicio, es para el inicio de su ministerio, Entonces, llama a estos y los empieza a preparar. Y como ya nos adelantó Sonia aquí, viene después de estos pasajes la bienaventuranza. Y ahí vamos a ver para todo lo que les estaba enseñando para mandarlos a la predicación del Evangelio. Como dicen algunos, el mejor seminario del mundo fue ese que Jesús tuvo con estos hombres por 3 años, preparándolos para que empezaran a meter en su mente todas estas enseñanzas para todo lo que venía después de que Jesús no estaba. Pues este llamado fue también para enviarlos a predicar. También fue para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades. Los evangelios nos cuentan que cuando los envió, ellos tenían la autoridad de sanar. Sí vinieron algunas veces de regreso diciendo, no pudimos hacer esto, y él todavía le da otra clase, ¿verdad? Es que esto solo es con mucha oración y ayuno salen. Pero ellos tuvieron la capacidad de aprender de Jesús y de tener el poder para también sanar enfermedades. En ese tiempo, igual que ahora, había muchas enfermedades. Y en ese tiempo no se tenía todo lo que se tiene hoy. Pero cuando Jesús vino, sanó a muchos y sus discípulos con él.
para que tuviesen autoridad para echar fuera demonios. Era un mundo lleno de muchos demonios, igual que hoy. Y Él les dio la autoridad también para eso. Así que este llamado fue por lo menos para estas 4 cosas. Tener comunión con ellos, conocerse. Y como dice, ese dicho no me lo podía. De que, ¿cómo fue ese dicho, Sonia? De cuando vives con alguien, ¿verdad? Lo conoces. Y eso pasó. Él vivió con estos 12 hombres, los conoció y ellos, más que nada, lo conocieron también. Y fueron preparados para predicar, para sanar enfermedades y para echar demonios. Sigamos también con otra cosita muy importante que pasa en estos pasajes. Vamos a descubrir las similitudes y las diferencias que hay en este pasaje. Hay muchas similitudes, ya vimos, ¿verdad? Pero también hay algunas diferencias. Entonces vamos a empezar a ver qué similitudes encontramos. Vamos a ver quién ya empezó a pensar qué similitudes hay en estos 3 pasajes. ¿Cuál es la mayor similitud que hay? Hermana Almita, yo creo que una de las similitudes sería de que fue él quien escogió, fue él el quien llamó. Y como decía Sonia, era un llamado específico, muy personal, ¿verdad? Y aún en otra de las similitudes era que si él había estado orando al Padre para escoger quiénes iban a ser sus discípulos, sus acompañantes, sus alumnos, podríamos decir, dependió de Dios completamente, ¿verdad? Para escogerlos, porque dice, los escogió, los llamó, Amén. o sea, una de las similitudes. Ujú. Las diferencias ya está entre los 3 pasajes, que a qué los llamó, porque son diferentes las 3. Sí, sí, gracias, hermano. ¿Alguien más puede ver algunas de las similitudes de este llamado, de este pasaje? Ujú. Ajá, ¿qué observamos más ahí en las listas? Entre Ajá. otras las similitudes, mi hermana, es que cuando menciona a algunos, Ujú. les cambia de una vez el nombre. Sí, muy interesante. Ese detalle, ahí está. O les Él, da la raíz de dónde vienen. sí, sí, sí. Cananita. Recordemos que en esa época la gente se reconocía porque quién es tu papá, de dónde veniste, o sea, o lo que significaba tu nombre. Para la cultura hebrea, el significado de los nombres ha sido siempre bien importante. Y no como nosotros, ¿verdad? Que nos ponen el nombre solo porque mi papá se llamó así o porque él está de moda una novela. Entonces, ese es el nombre que ponemos. Pero aquí no, los nombres eran importantes y cada uno se identificaba con el nombre. Y es cierto, de una vez a veces con ellos les cambió el nombre, ¿verdad? No, hoy no te vas a llamar ya así, te vas a llamar de esta manera. Qué tremendo, hasta en eso la autoridad de nuestro Señor Jesús. Sí, los nombres, cambio de nombre, de diferentes regiones, de diferentes, algunos de ellos traían trasfondos bien interesantes por lo que habían sido, lo que habían sido y lo que iban a ser. Así que ahí hay muchas cosas en cuanto a esto de las similitudes y las diferencias. Miremos pues entonces. Aparte de las listas de los nombres de los apóstoles que tenemos aquí, también hay que incluir otra lista. No sé si se habían fijado ustedes que había otra lista en Hechos 1:13. Esta lista es la misma, excepto porque ya no está allí Judas Iscariote. Dice, Hechos 1:13 dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro, Jacobo, Juan,
Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Es la lista, los mismos 12, pero ellos ya están listos también para escoger al siguiente que iba a sustituir a Judas. Si dividimos entonces las tres listas en tres partes iguales, vamos a descubrir que figuran siempre los mismos. Son 4 nombres y que la primera lista empieza siempre con Pedro. ¿Vieron ese detalle? Las listas siempre empiezan con Pedro y terminan con Judas. Ese detalle es bien interesante, ¿verdad? Yo me puse a pensar, o sea, ¿cómo fue esto? Y la verdad que al ver la historia nos damos cuenta el liderazgo que tomó Pedro en la expansión del reino del Señor, en Hechos. Pedro es el que da la cara. Pedro es el que está delante, ¿verdad? Y la verdad es de que Pedro fue formado de una manera especial cuando estuvo con el Señor. Si podemos recordar algunas de las cosas. Él salía siempre adelante. Tú eres, ¿verdad? Tú eres el Dios, el viviente. Ayúdame, Señor. Estás ahí. Señor, permite que yo también camine. Pedro hacía un montón de cosas, es bien como podríamos decir, bien aventado, bien alocado, como muchas veces nosotros actuamos, ¿verdad? A la loca, ahí voy. Y solamente la transformación maravillosa del Espíritu Santo sobre él pudo hacer a un Pedro diferente. Y el Señor le dice, ¿verdad? Ya no vas a ser Simón, vas a ser Pedro, porque sobre esa roca, que fue lo que él dijo en esa oportunidad, voy a establecer la iglesia. Aquí entonces sigamos aquí. En la primera lista empieza siempre con Pedro, en la segunda también con Felipe, en la segunda empieza con Felipe y en la tercera lista empieza con Jacobo, hijo de Alfeo. Ahí va el orden, la podemos revisar muy bien cada una de ustedes. Ahora, como ya les dije, todas las listas empiezan con Simón Pedro y terminan con Judas Iscariote. Mateo nombra a los apóstoles de 2 en 2, uniéndolos con una partícula y dice, por ejemplo, Simón y Andrés. Si se fijaron esto, en Mateo existe eso. Simón y Andrés, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo y Lebeo, Simón el cananita y Judas Iscariote. Esto puede verse, como dice los estudiosos, mejor en griego, porque en nuestras versiones, para evitar tanta repetición, al traducir se quitó la i. Y es también en toda la mayor parte del texto. Pero es bien importante esto, porque si ustedes pueden recordar, en todo en el relato de los evangelios, el Señor los manda de 2 en 2. Van a ir de 2 en 2. Y él estableció esas parejas desde un inicio, ¿verdad? Tú vas con este, y es bien interesante eso. Y esto también a mí me enseña que lo mismo que hablamos al principio, la importancia de hacer el ministerio con otra persona, ¿verdad? Tener a alguien que está ahí apoyándome en el ministerio. Y es bien importante, hermanas, porque si estamos con otra persona, esta otra persona ve cosas que yo no veo. Puede decirme, mira, no hagas esto así, o no hagamos esto así, o ¿qué te parece esta idea? ¿Qué piensas de esto? El ministerio, hermanas, es importante que tengamos a alguien con quien nos pueda estar, como dice también, tomando cuentas de lo que hacemos, ¿verdad? Que pueda decir, ok, mira, yo creo que podemos hacer de esta mejor manera. Y, por otro lado, tener nosotras la capacidad de decir, sí, tienes razón, no debía haberlo hecho de esta manera, la próxima vez lo vamos a hacer de esta manera. A veces cuesta, porque somos a veces muy orgullosas y no creemos que solo yo puedo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, tenemos también que ser humildes para aceptar el consejo y la voz de la persona que está trabajando con nosotros en diferentes ministerios. No seamos de esas personas que solo nosotros tomamos siempre, esto se va a hacer así y punto.
pidamos el consejo, pidamos que otra nos diga, mira, fíjate que tengo esta idea, ¿qué ves? ¿Cómo la ves? Y ver si la otra persona está de acuerdo o que vamos por otro lado. A veces cuesta, y yo debo admitir eso, nos cuesta, ¿verdad? Tomar que otra persona esté diciendo, no, no, yo creo que no vamos por ese camino, vamos a ir por otro. Y, y a veces el Señor nos frustra los proyectos, ¿verdad? Él dice, no. Y pasan cosas que salieron fuera de nuestro control, pero el Señor sabía. Y luego les voy a contar todo lo que ha pasado hoy con toda esta, la organización de este año para la enseñanza que viene. Había varios planes y todo el Señor al fin dijo, no, esto es lo que vamos a hacer. Pero así es. Pero si no tuviéramos a esas otras personas que nos dicen, no, yo no puedo ahorita, o mira, hagámoslo así, eh, que es para el bien, siempre es para el bien de la obra del Señor. Así que el Señor nos da este consejo. Hagamos las cosas de dos en dos y si pueden estar más, mucho que mejor. Depende. ¿Cómo dice, hermana? No, un pastor nos dijo una vez cuando dijimos de dos en dos o en grupo, dice, depende. Cuando preguntamos por qué, él dice, entre más cabezas hay más piojos. Entonces, las opiniones son muchas. La Exactamente. idea que Mateo menciona de dos en dos es ideal. Ujú. Sí, exactamente. Lo que usted dice es cierto, cuando hay más cabezas, es que eso es un problema que puede darnos problema o puede darnos bendición. Porque el punto que cuando uno escoge un grupo para trabajar con uno, uno tiene que ser, por eso el Señor nos manda a orar, para que no nos equivoquemos en la elección, ¿verdad? Y Amén. sí, puede haber varias cabezas, pero si estamos esas cabezas siguiendo el mismo objetivo, el mismo propósito, lo vamos a hacer bien. El punto es cuando alguna de esas cabezas ya dice, ya no me gusta. Y por eso se dan problemas en la iglesia, ¿verdad? Ya no estoy de acuerdo con lo que tú estás pensando. Entonces ahí es de ponerle, ok, vamos a orar para que podamos tener el mismo sentir. Eso es bien importante a veces, cuando ya empiezan los grupos a no, no quiero esto, ya no quiero otro. Dios tiene que ponernos siempre en la misma sintonía para que sigamos caminando juntas. De lo contrario, vienen los problemas. Y si no, mi hermana, dígame usted, tiene años usted está en la iglesia, yo también tengo años de estar en la iglesia. Cuando ya empiezan las diferencias, mejor vamos a orar. Y si el Señor me dice a mí, apártate, yo en lugar de meterme en más líos, mejor me aparto. Porque ya hemos visto, ¿verdad?, que pasan las diferencias. Pero por eso es que cuando uno dice, quiero trabajar con este grupo de personas, hay que orar y pedir que el Señor nos tenga siempre en un mismo sentir. Amén. Amén. Para trabajar juntos. Pero que la buena idea es esa, ¿verdad? De dos en dos, si queremos emprender algo. Y que el Señor añada después, si quiere, a otros. Gracias, hermana Miriam. Vayan de dos en dos. Concluyendo aquí con esto. De esta manera, Mateo está indicando cómo estaban formados los equipos de dos en dos, cuando Jesús los envió a predicar. Y cuando estaba haciendo este estudio, me acordé incluso cuando ya Jesús había resucitado, que venían aquellos dos discípulos, ¿verdad?, en el camino a Emaús, y venían dos también, y cómo el Señor se acerca a ellos para hablar con ellos. Van siempre de dos en dos. Entonces, aquí empezamos con estos hombres. Como decíamos en las listas, el primero que sí, que se llama es a Simón, que de una vez le pone el nombre de Pedro. De Pedro. O Cefas. O Cefas, sí, también se me pasó ese. Cefas, ajá, ajá, exactamente. Este pescador que fue transformado tremendamente y del cual tenemos testimonio fuerte de cómo en el tremendo eso, ¿verdad? Que en el primer mensaje que él da, se convierten, ¿cuántos? Pero Miles. solo el poder del Espíritu Santo en ese hombre, un hombre transformado por haber estado con Jesús,
pero mucho más cuando el Espíritu Santo viene y lo transforma completamente. Aquel hombre impulsivo cambia, pero allí su propio carácter le ayudó para hablarle a esa multitud y tener un mensaje tan poderoso donde comienza la iglesia del Señor, ¿verdad? Tremendo Simón Pedro. Y luego vemos la sabiduría venida de parte de Dios para la escritura de las cartas de Primera y Segunda de Pedro. Tremendas enseñanzas que el Señor puso, lo inspiró para que nosotros pudiéramos tenerla. Jacobo, Santiago el anciano. Miren cómo cuesta con esto de los nombres ahí, porque lo llaman de una manera, lo llaman de otro, y entonces hay que buscarle. ¿Quién es este? Jacobo, al segundo de los primeros discípulos que el Señor ahí llama, ¿verdad? Santiago el anciano. Y este dice que era hijo de Zebedeo, hijo de Boanerges, hijo del trueno, junto con su hermano Juan. Este Juan es el Juan el evangelista, ¿verdad? El teólogo, hijo de Zebedeo también, hijo de Boanerges, hijo del trueno, el discípulo amado por Jesús. ¡Qué tremendo! Si era un hombre, no era un hombre tranquilo tampoco, pero se hizo un clic especial con nuestro Señor Jesús. Y a él, el Señor Jesús, le encomienda cosas muy importantes, ¿verdad? Muy importantes. Le deja a su mamá, se manifiesta con él de maneras importantes. Los mismos discípulos le dicen, pregúntale, ¿quién es el que lo va a entregar? Todos sabían que Jesús había hecho un clic especial con él. Y así nos pasa, mis hermanas, en el ministerio. Hay con personas con las que nosotros hacemos un clic especial y debemos aprovechar eso, porque esa persona es la persona que quizás nos conoce un poquito más, sabe cuáles son quizás algunas de las debilidades nuestras. Como dicen, bueno, en El Salvador, sabe de qué pata cojeo, ¿verdad? Eso es bien importante, porque es la persona que nos ayuda y que nos pide cuentas a veces. Que la persona que nos ayuda y nos dice, mira, eso no debiste hacerlo, eso no debiste decirlo. Ahí, como decimos, metiste la patita. Y es bien importante, ¿verdad? Es bien importante tener una persona así, hermanas. Una persona que nos conoce. Y como nos ama, va a querer siempre lo mejor para nosotros. ¿Usted? Una preguntita, mi hermana Alma, disculpe. ¿Cuál Dígame. fue la diapositiva antes de este Juan? ¿Qué decía? Simón. No decía nada. No, Simón Pedro Simón Pedro. y segundo es Juan. No. Primero fue Ahí está. Jacobo, el hermano de Juan. Estos dos eran Bueno, hermanos, ¿verdad? Estos dos eran hermanos. Ahí está. gracias. Así que tenemos que pensar en eso, ¿verdad? Que tener siempre cerca de nosotros a una persona que de una manera especial nos toma cuentas, nos dice, mira, vamos por aquí, vas por aquí. Deja de estar pensando en eso. Ya, pasa la página, a veces, ¿verdad? A veces nosotras nos ponemos con una cosa y tiene que haber alguien que nos dice, pasa la página, ya pasó, vamos para adelante. Y eso es bien importante. Así que Jesús aún tenía alguien con el que él tenía una relación mucho más estrecha, aunque miramos que eran tres, ¿verdad? Eran tres a los que él siempre andaba para arriba y para abajo con ellos, que los puso en situaciones bien importantes, la transfiguración, con los que él se juntaba quizás a cosas más íntimas. Eso es bien interesante de ver también en el ministerio de nuestro Señor Jesús. Perdón, otra interrupción antes. Dígame, Mi mi hermana. hermana, disculpe. No, estamos En aquí. Marcos, ahí dice, usted puso hijo de Zebedeo, hijo de Boanerges, hijo del trueno. Sí. Pero en Marcos dice a Jacobo, a quienes apellidó Boanerges. Boanerges, sí. O sea que Boanerges quiere decir hijos del trueno. Hijos del trueno, sí.
Boanerges quiere decir hijos del trueno. Pero no es hijo de Boanerges. No, ¿O sí? eran hijos de Zebedeo. Ok, Eran muy hijos bien. de Zebedeo. Aquí, tengamos, mira, aquí dice a Como Jacobo, hijo una de familia, Zebedeo. ¿verdad? Ajá, eran hermanos, ellos dos eran Eran hermanos. hermanos, sí. Recuerden que Andrés dice, ahí dice que este Juan fue a traer a su hermano cuando conocieron a Jesús, allá Ujú. en Juan. Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo. Eso es que el texto está como repitiendo lo mismo, ¿verdad? Y aquí dice, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. La misma frasecita dice que esto es, hijos del trueno, nos está queriendo decir que Boanerges significa hijos del trueno. Ok, Y los llamó así porque pues eran, tremendos. eran fuertes. Eran Eran, puro trueno. imagínense, eran un trueno, qué tremendo, ¿verdad? Precisamente, Almi, perdón, Diga. precisamente por las características personales, de carácter, de Ujú. temperamento que estos hermanos tenían, para darnos a entender el antes y el después, ¿verdad? Estos que tienen un temperamento de rayo, que son chispita, que son no pacientes, sino que muy alterados, que no razonan rápidamente, sino se dejan llevar por sus ímpetus, que parecen hijos del trueno, ¿verdad? De este fulano y sutano, Sí. hijos de Zebedeo, pues son como hijos del trueno, ¿verdad? Y luego vemos su transformación, vemos ya un Juan totalmente diferente, pero es un apodo. Así es. Ujú. Ahí está, no se me venía la palabra apodo. Ujú. Apodo, sí, era como un apodo. Fíjense que lo que acaba de decir Sonia es bien interesante en cuanto a esto, ¿verdad? Así eras y así eres ahora después de haberme conocido. Y lo podemos ver, por ejemplo, a pensar que este Juan era un tremendito y a leer sus cartas, a leer el Evangelio, a leer Apocalipsis, porque él es el escritor de estos escritos. Sí. Por ejemplo, las cartas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, todo es amor, ¿verdad? Amémonos. Bien tremendo el contraste y qué bueno, gracias Sonia por hacernos ver esto. Muchas gracias. Pues el siguiente es Andrés, que era hermano de Pedro. De Andrés, pues no se dice mucho, sino que solamente que fue el que, bueno, en algunos pensamos que es El uno que de los primeros llevó. Ujú. evangelistas, ¿verdad? Vení, hemos encontrado al Cristo, el Cordero que estamos esperando. Era hermano de Pedro. Tenemos a Felipe, que el dato importante que dice que era de Bethsaida, ¿verdad? Era de Bethsaida. Bien interesante y las motivo a eso. Ustedes pueden ir después, buscar allí quién era cada quien. Y hay muchas cosas que la tradición tiene de lo que hicieron, a dónde se fueron, Ujú. cómo murieron. Mm. Eso es bien tremendo, que cada uno de los apóstoles tuvo muertes bien difíciles, ¿verdad? Y sí, los enemigos siempre de la cruz iban a hacer algo. Tenemos a Mateo, este hombre que quizás era el único que estaba en una posición más privilegiada, Ujú. ¿verdad? Era Leví, Mateo, que también el Señor le cambió el nombre y era el publicano. Ay, nadie quería a los publicanos, eran odiados. Ujú. Eran odiados porque de veras se aprovechaban del pueblo, ¿verdad? Era quien estaba tomando ventajas de los demás. Y cómo el Señor escoge a alguien así. Todos, les podría haber dicho, todos no queremos a los publicanos porque se aprovechan de nosotros. Pero aquí hay un publicano que ha sido transformado por estar conmigo. Ujú. Y lo más probable era que tenía dinero, que Mateo tenía dinero, ¿verdad? Y que era una persona también estudiada, que Ujú. conocía la ley, porque el Evangelio de Mateo, que fue escrito por él, según dicen, ¿verdad? Él
era toda, su libro, su evangelio de Mateo, nos cuenta tanto de las leyes judías y de cómo se hacían las cosas entre los judíos. Así que Mateo fue un hombre que dejó mucho también para la obra del Señor. Bartolomé, pues se cree que este era el mismo Natanael. ¿Recuerdan dónde aparece Natanael? Ujú. Ajá, ¿se recuerdan? En Juan. Natanael, aquel que estaba Quien de, dijo, qué bueno puede venir de Samaria, de de Nazaret? Nazaret, ajá, conocía, ¿verdad? Ujú. Y no, entonces Jesús le dice, aquí viene un verdadero israelita, a este no tan fácil, se le engaña. No, ajá, si no le damos rápido, no se chupa las cosas tan fácilmente, ¿verdad? Este es un verdadero israelita, pues también a él el Señor lo llama y se llamaba Bartolomé, dicen que era hijo de Tomai o hijo de Ptolomeo. Recordemos eso, ¿verdad? Los nombres estaban ligados con de quién eran hijos también. Tomás, este famosito Tomás fue otro que dio que hacer. Dídimo, que significa gemelo, porque dicen que tenía un hermano que era gemelo. Este Tomás también hizo sus cositas. ¿Alguna de ustedes recuerda algunas de las cosas que Tomás hizo? Vamos a ver. Algunas han estado bien calladitas. Fue incrédulo cuando Jesús resucitó, ¿verdad? Muy bien. Esa es una de las cosas más grandes que nos deja Tomás, ¿verdad? A este, no, si yo no lo veo, si yo no meto los No dedos, creo. Sí. creo, ¿verdad? Si no, como dice, tú eres como Tomás, que si no ves no vas a creer, ¿verdad? Ujú. Entonces, eso es bien interesante en él, que ustedes han dicho esto, pero yo lo quiero ver, yo quiero saber bien. Y cuando lo ve, tremendo, cae rendido, se postra ante él y da esa declaración tan grande. ¿Cuál fue la declaración? ¿Recuerdan ustedes esas palabras? Cuando Tomás lo ve después de la resurrección. Ya le dice Señor mío y Dios mío, lo reconoce, conoce su divinidad. Esa declaración es bien importante. Ujú. Señor Ujú. mío y Dios mío. Así que eso, pero recuerdan algo también otro dato bien interesante de este Tomás que hizo, algunas de las cositas que hizo en, cuando andaban predicando el evangelio. ¿Alguien lo recuerda? Ujú. Que cuando se echó una su frasecita, dice, vamos para que muramos con él. Oh, oh, oh. Sí. Ese fue otro que también que salía con sus cosas. Pues ahí está Tomás, Tomás el Dínimo. Así que otro de los discípulos también. Jacobo, que también se llamaba Santiago, pero este era hijo de Alfeo y se le conoce como Jacobo el menor o Santiago el menor. De él no tenemos mucho datos, solo eso, que era hijo de Alfeo. Judas Tadeo, también le llamaban Leveo. Ahí en una de las listas dice Leveo. Judas también de Santiago es otro nombre con el que se le conocían. Como les digo, es difícil la identificación de estos discípulos. Este Judas era hermano de Jacobo o de Santiago. Simón, de este tampoco no tenemos muchos datos, pero sí se le conoce como el cananista o el celote. ¿Algunos Ah, de el ustedes saben celote. quién Ok. eran los celotes? Trini. Un grupo revolucionario. Los Mm, eran guerrilleros, para Sí. Ujú. guerrilleros. Quería su inconformidad en cuanto al gobierno, se levantaban en contra de Roma, andaban con sus grupitos por ahí. sí. Tremenda cosa, ¿verdad? Mm. Ajá. Entonces, y el Señor llama a uno de los que estaban esperando la venida del Mesías, pero de una forma diferente, ¿verdad?
la venida del Mesías para muchos judíos, y por eso es que todavía muchos de ellos no creen, es que lo querían que viniera ese rey, ese guerrero que iba a acabar con todo, Libertador. Ujú. un libertador, ¿verdad? Y el libertador que viene es un ser que viene a decir, con amor se van a ganar las cosas, ¿verdad? Mm. Con ser justo, con ser bueno, con hacer misericordia. Y ha de haber sido muy difícil para este hombre Simón eso, pero estar ahí, entre esos 12, definitivamente su mente, su corazón tuvo que haber tenido quizás algunas luchas, pero con la presencia misma de Jesús, fue un hombre que fue cambiado. Y creo que es bien interesante en cuanto a las cosas que el Señor nos enseña, ¿verdad? Que cualquier persona puede cambiar cuando Amén. viene al Señor. Amén. Eh, Amén. entonces es bien interesante eso. Al- Sí, dime. En cuanto a Simón el Celote, por su lealtad política y su inclinación política guerrillera, su intención era ganar el reino por la fuerza. Ujú, Cuando ujú. el encuentro con el Señor Jesús, vemos cómo el Señor lo transforma en un periodo tan corto de tiempo con su palabra, que le enseña a ganar el reino por amor, Así es. poniéndolo a trabajar con el enemigo. Así, sí. Juntos, hizo pareja, pero aprendió que su lealtad política cambió a su lealtad por amor al reino de los cielos. Así es. Ujú, sí. Ha de haber sido muy interesante esas primeras reuniones con este hombre, ¿verdad? Porque definitivamente él estaba entre la multitud y ya estaba conociendo y estaba empezando a pensar, ¿cómo es esto? Este hombre que hemos estado esperando viene con estas cosas, ¿verdad? Y, y el momento de que el Señor lo llama debe haber sido algo tan tremendo para él, pensar que me ha llamado, voy, porque todos van. O sea, cuando el Señor lo llama, yo no me puedo imaginar el escuchar la voz de Jesús llamándolos ese día, ¿verdad? Y al escuchar mi nombre, ¿cómo reacciono, verdad? Que ellos, al escuchar su nombre, han de ver, dice, Dios mío, ¿cómo me conoció en toda esta multitud? Reconoce mi nombre y me llama y yo voy. Así que debe haber sido algo muy, muy tremendo. Y lo más probable es que él tuvo que haberse relacionado siempre con sus amigos, los otros celotes, y compartir con ellos, porque por algo lo llamaba el Señor, ¿verdad? Para que fuera a los de él. Así que este es otro personaje importante. Y por último tenemos a Judas Iscariote, otro de que no se dice mucho, solo aparece en momentos también importantes. ¿En qué momentos? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda algún momento importante? Vamos. Cuando Fue el que le entregó, entregó. Ofrece entregar a Jesús. y Ujú. es interesante ver cómo cuando se está escribiendo el libro el Evangelio de Mateo, ¿Mm? Mateo hace la referencia y la explicación concreta de qué clase de Iscariote es, qué clase de Judas es este. Sí. Porque hay otros Judas que se mencionan, pero lo tilda, lo titula, lo da a conocer para evitar alguna confusión. Este es Ujú, aquel que después ujú. lo habría de entregar. Este es aquel traidor. Este es aquel que lo besó. Este es aquel que anduvo con él, el que por su ambición al dinero, este es el contador, ¿verdad? Para Ujú. evitar alguna confusión futura. Sí. Interesante que lo califica. Ujú. Porque hay otros Judas ahí. Tenemos otros hombres que estaban cerca de Jesús que se llamaban Judas. Y Ujú. aún tenemos un Judas que escribe una pequeña carta, ¿verdad? Pero sí se nos dice quién era este Judas que escribió la carta. Entonces, este Judas, alguna gente dice, pobrecito, ¿va? A él le cayó. Él era el escogido para esto. Pero desde un principio, como
decían aquí, Sonia, la palabra se hace notas específicas de él, ¿verdad? Este era el que tenía la bolsa, el que estaba ahí, el que dijo ciertas cosas. ¿Verdad? ¿Cómo fue que esta mujer desperdició tanto dinero? Ay, eso hubiera servido para los pobres. Mentira, no era eso lo que había en su corazón, ¿verdad? Mejor dame el dinero porque parte de este dinero me lo voy a agarrar yo. Tremendo, tremendo. El amor al dinero, como dice la misma escritura, es el principio de muchos males, ¿verdad? Así que este Judas, su final fue horrible por haber hecho también algo tan horrible. Entonces, aquí están los 12. Aquí están estos 12 hombres y como les dije, sería bueno que investigáramos un poquito más de cada uno y miremos qué fue lo que hicieron después. Como les digo, esos datos no están en el texto, pero sí en otros escritos ex bíblicos que se encuentran ahí y que la tradición los ha recogido para conocer más quién eran los 12 discípulos. Nosotros no los veneramos, no los adoramos, otros sí, ¿verdad? Pero nosotros no, solo los admiramos como gente que realmente si el Señor no los hubiera dejado, no estaríamos nosotras aquí. Ellos fueron los que expandieron el evangelio por todos lados. Ellos fueron aquellos obedientes a quienes el Señor les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿verdad? Empezando por aquí. Vamos a comenzar por Jerusalén, por Judea, por Samaria y hasta lo último de la tierra. Y estos obedecieron y lo hicieron. Y por esa obediencia, a muchos de ellos les fue muy mal. Terminaron, leyendo yo de algunos de ellos, tuvieron unas muertes bien difíciles, muchos de ellos, ¿verdad? Y duras por aquellos que se oponían a el evangelio que ellos estaban predicando. Entonces, tenemos esta selección de estos discípulos, una selección muy importante para nosotros, porque podemos pensar también que así como el Señor escogió a estos hombres en ese tiempo, el Señor nos escogió a muchas de nosotras también. Primero nos escogió para salvación, permitiéndonos que le conociéramos en un tiempo específico de nuestra historia. Y con eso pudimos nosotros llegar a conocer a Jesús, permitir que el Espíritu Santo trabajara de forma tremenda y milagrosa en nuestras vidas. Y esa escogencia para muchas ha sido el hecho de decir, quiero ser más que tu hija, quiero ser tu sierva, quiero servirte, quiero llevar a otros al conocimiento tuyo. Y de una manera muy especial, el Señor nos escoge a nosotros con lo que somos, de la manera en la que somos. Quizás muchos de nuestros nombres no han sido cambiados, pero sí ha habido un cambio y una transformación hecha por el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y no somos las mismas que éramos hace unos años. Así que gracias a Dios por eso, porque el Señor nos permitió conocerle, servirle y no tuvimos el privilegio de tenerlo por 3 años con nosotros en el mejor seminario del mundo, como les decía, pero sí podemos seguirle conociendo a través de la bendita palabra que Él nos ha dejado. Y esta palabra tan preciosa y maravillosa nos ha hecho conocerle y saber que Él está con nosotros siempre y que Él nos transforma cada día a través de la palabra del Señor. Eso es cada día, hermanas, cada día hay algo que se nos recuerda, algo que nos hace un clic. La palabra siempre hace algo especial en nosotros. Y esta mañana ese es el reto, que hemos sido nosotras también escogidas y seleccionadas por Dios para seguir adelante en la obra que a cada una de ustedes el Señor les ha encomendado. Quizás ustedes pueden decir, es que no es una obra tan grande, yo no puedo hablar, yo no puedo predicar, yo no puedo enseñar, pero sí puede hacer muchas cosas.
desde el lugar donde está. Puede darle amor a su gente, puede compartirle del evangelio con su vida, puede cuidar a las personas que el Señor le ha puesto a usted allí. Puede orar por gente, puede de veras orar y puede ofrendar a gente que lo necesita, gente que esté en el ministerio, o a gente que necesita. Y podemos hacer muchas cosas, aunque tal vez no podamos hacer lo que aquella puede hacer, pero cada uno de nosotros puede hacer algo en la obra del Señor. O sea que si el Señor nos ha escogido para algo. Averigüemos para qué es y hagámoslo todo siempre para la gloria de Él. Me encantó esta mañana el pensar en esta escogencia que hizo Trini del Salmo 8, que dice que el Señor a nosotros nos ha hecho grandes también. Y dice, y digo, ¿qué es el hombre para que tengas de memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que a los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo la bestia del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Ahí estamos, mis hermanas. Ahí estamos cada una de nosotras, con lo que somos, con lo que Él ha hecho para cada una de nosotros. Qué bendición, ¿verdad? ¿No les parece? Hemos sido escogidas para la gloria de Él, también nosotras. ¿Y dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos empezando un año nuevo. Muchas, yo no sé si ustedes hacían eso cuando empezaban a escribías, ¿verdad? Los propósitos y las metas para cada año. Nos enseñaron a hacer eso y pensaba, este año voy a hacer esto, este año voy a hacer esto. Y muchas de nosotros lo cumplíamos, otras nos quedábamos a la mitad, ¿verdad? O sea, pero siempre es de pensar, o sea, Señor, viene un año más, ¿qué voy a hacer este año? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero hacer? ¿En qué me vas a usar más? ¿En qué voy a enfocar más mi vida este año? Pues solo Él sabe los planes que Él tiene para nosotras, ¿verdad? Nosotros podemos pensar, quiero hacer esto, y aquí están, Señor. Pero en este camino, pues el Señor sabrá qué es lo más que va a hacer y cómo lo va a hacer. Así que gracias a Dios por eso. Es una bendición. Oremos, hermanas, oremos por esto y que el Señor nos siga bendiciendo y usando de acuerdo a esa selección que Él ha hecho de nosotras también. Hermana Miriam, le voy a pedir, por favor, si puede orar para terminar nuestro estudio de esta mañana. Como dice tu palabra, Señor, cuán grande es tu nombre sobre toda la tierra. Señor, realmente el privilegio que nos has dado de ser llamadas tus hijos es precioso y muchas veces, Señor, lo tenemos a menos. Pero tu palabra nos enseña, Padre, que debemos reconocer en todo momento, a cada instante de nuestras vidas, quién eres tú para nosotros. Gracias por dejar tu palabra. Gracias, mejor, mi Dios, por esos escritores que se dejaron guiar y nos han dejado en letra, en papel, Señor, lo que tú dijiste, lo que tú nos enseñas. Y gracias porque vemos también que tu palabra es útil para enseñarnos, nos redarguye, nos enseña, nos instruye. Gracias, Padre Santo, por esta mañana, porque nos diste un gran ejemplo, has dejado un gran ejemplo. Yo sé que cada una de mis hermanas tienen dones tan especiales y gracias por la enseñanza de esta mañana. Reconocemos que no todas somos iguales, pero que tú nos amas grandemente a cada una, con nuestros defectos, con nuestras cosas que tengamos. Pero Padre, tú has hecho de nosotras un ramillete de flores tan precioso, tan hermoso a tu vista. Mi Dios, que podamos desprender como estas flores que tú nos escogiste, un aroma especial. Un aroma que llegue hasta tu altar, Padre, como olor grato, pero grato porque es la ofrenda de nuestros corazones en esta mañana.
Gracias por ese privilegio de ser llamadas tus hijas. Gracias, mi Dios, por cada una de las hermanas que se reunió, tanto en Zoom como en Facebook, o por las que lo irán a ver en esta tarde. Gracias, Padre Santo, bendice a cada una de ellas y especialmente, mi Dios, ruego por nuestra hermana Alma, para que tú le continúes fortaleciendo y dándole de tu presencia, de tu sabiduría, de tu conocimiento y el amor, Señor, para poderlo enseñar. Te bendecimos, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.